vitaminas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy es una de las cápsulas, creo que más sensibles y más fuertes que voy a grabar. Porque es un tema en donde siempre se ha escuchado, pero muchas veces quedamos calladas. Ahorita, a la par del COVID, se está escuchando que la violencia familiar ha incrementado. Y digo que desde antes ha existido porque justo a mí hace un año me tocó ver a unos conocidos que son dueños de un establecimiento y me tocó ver cómo la chava, más o menos yo creo que tiene mi edad o si no es que más joven, salió neta toda golpeada de la cara, con sangre y todo, pidiendo ayuda y gritándole al marido, ¿no? Vete a saber, gritándole que por qué la había golpeado, que por qué la tenía encerrada en el cuarto de las herramientas, que si la quería matar, que gracias a la otra muchacha de la estética por escuchar su voz que le llamó a la policía. A mí me tocó ver cuando llegó la policía, se llevaron al chavo esposado, la muchacha estaba temblando de miedo. Y simplemente a mí me pasaba por mi cabeza y decía, no puede ser que en el 2019 yo siga viendo este tipo de comportamientos. Aparte son de mi edad, cuando supuestamente en la educación, en la inteligencia emocional, en nuestra forma de vivir, pues esa parte de patriarcado, de machismo, no debe ya de existir o debe de bajar. Y no, ahora resulta que no. Ahora te dicen, en tu casa estás a salvo. Yo a varios les pregunto, ¿quién realmente de ustedes que me están viendo están a salvo en su casa? En México, el incremento de violencia familiar ha incrementado un 120%. Estas estadísticas no están nada padres. Y la violencia familiar no nomás es de que te van a golpear o física. También está la psicoemocional. Y que a veces es un poco más difícil de detectarla. Pero las dos tienen igual de importancia. Y hoy me da mucho gusto tener en este tiempo de hablar a un testimonio que ella nos va a contar lo que ha vivido, pero que hoy es resiliente, que gracias a que se pudo tomar la decisión de decir hasta aquí llegué y trabajar en ella misma, hoy alza la voz por ella y por muchas mujeres más. Ella es empresaria, es relacionista y coach de empoderamiento de la mujer. Es fundadora del movimiento Mujeres Solidarias, grupo que busca erradicar violencia de género. Y después de trabajar en esta situación que ella vivió, con terapia, meditación y autoconocimiento, nuevamente está en la jugada y está casada otra vez. Y es activista y se dedica a ayudar a las mujeres que eligen el camino de crecer. Ella es Susana, que está con nosotros. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Y también tenemos una especialista en el tema, que es la psicóloga Judith Martínez Franco. Ella tiene maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y por más de 40 años ha trabajado en el sector salud, atendiendo pacientes psiquiátricos, grupos de mujeres de víctimas de violencia, terapia familiar y de pareja, así como individual. Pues muchas gracias a las dos por estar aquí. Susana, me encantaría que te presentaras, que nos contaras un poquito más de ti, qué haces, cómo estás actualmente. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, pues me llamo Susana. En realidad ya no me gusta que me digan Susana, me gusta que me digan Susi. Y tengo un movimiento que se llama Mujeres Solidarias, en donde, como tú dijiste, busco erradicar la violencia de género en particular, ¿no? Y lo busco a través tengo una red de psicólogos, de abogados, y estoy creando ahorita una bolsa de trabajo para todas aquellas mujeres que se sienten en alguna situación de vulnerabilidad, puedan tener una contención y una ayuda. Esta ayuda viene desde la que no puede pagar hasta la que puede pagar. O sea, vamos viendo ahí, tenemos el apoyo, por ejemplo, de varios abogados que trabajan 100% pro bono, psicólogas que trabajan 100% pro bono, y así dependiendo de la economía de cada mujer,
También tengo dentro de mi grupo está como toda esta parte de contención en donde hay muchas mujeres con las que puedes platicar, con las que puedes tener como momentos de desahogo y que sientas como esa parte de sentirte contenida por amigas, ¿no? Y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Maurín. Gracias, Susi, por atreverte a hablar. Soy psicóloga clínica especializada. Tengo la maestría en terapia cognitivo-conductual. He tenido experiencia muy amplia con diferentes tipos de pacientes. Estuve en el sector salud durante más de 40 años y esto me dio la oportunidad de darme cuenta, por ejemplo, en psicoterapia de pareja, o en psicoterapia de familia, pues que iban y hablaban acerca de su problemática, pero la mujer no se daba cuenta de la violencia que estaba sufriendo. O sea, eso es invisible o ya está, pues, como muy normalizado. Y ellas hablaban acerca de la violencia y su pareja también hablaba acerca de la violencia que le ejercía y los hijos lo aceptaban. Y pues me di cuenta que era una situación muy normalizada, desafortunadamente. Entonces empecé a crear estos grupos de mujeres víctimas de violencia, en primera instancia para concientizarlas de que esto no es normal, o sea, esa violencia que ellas relataban sin darse cuenta que era violencia. Y entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de trabajar pues más de 10 años con grupos de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja. Esto me da mucha satisfacción porque vi los cambios en ellas. Ellas mismas me lo dicen ahora que ya se dan cuenta que la vida es diferente y que han crecido y que han creído en ellas. Y entonces, pues esto me da mucha satisfacción. Esto existe desde antes de lo que ahorita le están dando mucho auge. Y la cifra que se maneja es que ha incrementado el 120% a raíz de que estamos en esta pandemia. O sea, estas estadísticas realmente asustan, porque aparte está la mujer, están los niños, o sea, está toda la familia de por medio. O sea, no sé si tú, Judith, tengas como que más estadísticas a la mano que nos plasme la realidad de la que estamos viviendo ahorita en México. Sí, desafortunadamente, eh, con el confinamiento, la que más sufre en este momento es desafortunadamente la mujer. El mensaje del gobierno es las mujeres deben de cuidar a los ancianos, a los integrantes de la familia, y entonces todo recae sobre ellas, a pesar de que ya recaía sobre ellas y que ellas lo asumen como tal, que es una situación de género que ellas tienen que hacer. Y entonces, aparte de todo, el desempleo, ¿no? O sea, que ya no puede la mujer salir a trabajar, la disminución de ingresos, ¿no? La exposición al contagio, si es que salen, la precariedad, etcétera, etcétera. Todo esto va sumándose para que las estadísticas hayan crecido en porcentaje. Los datos que se tienen actualizados es de a partir de que empieza el confinamiento, ha incrementado 120% la violencia intrafamiliar, ¿no? Un 66% de esta violencia es violencia física. Un 22% de esto es violencia psicoemocional, que esto es muy difícil de detectar porque ni las mujeres se dan cuenta. Sin embargo, ya llegan a un límite, pero sí se ha incrementado de verdad muchísimo. 9 de cada 10 personas que buscan ayuda o que hablan al 911, etcétera,
9 de cada 10 son mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar. Entrando a tu tema, Susi, a veces dicen que nosotros repetimos patrones, ¿no? De comportamiento o de estilo de vida, porque no los trabajamos o lo que sea. Mi pregunta es, ¿tú cuando estabas chica en tu casa hubo violencia familiar o nunca lo habías vivido? No, en mi caso no viví violencia de niña. De hecho, cuando me casó, para mí fue como entrar a un programa de mujer casos de la vida real y no entender mucho de lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo yo lo normalizaba pensando que pues así era porque yo hacía este hombre ver rojo y porque era mi culpa y al final las peleas eran por algo que yo había hecho o por algo que yo había dejado de hacer. Pero a ver, espérame tantito, Entonces, Susi. Antes de que llegáramos a este hombre, así como, me imagino que antes que lo conocieras a él, tuviste más relaciones. O sea, más, sí, ¿y tus relaciones claro. eran normales o tóxicas o no te dabas cuenta que había algo tóxico en ellas? No, sí eran relaciones tóxicas, que no me daba cuenta que había algo malo en ellas, pero nunca, o sea, nunca habían llegado a los golpes. Okay. Aquí mi pregunta es, por ejemplo, ella que venía con ese, pues uno elige a sus parejas, ¿no? Entonces, ella me está comentando ahorita, si, si eran tóxicas, pero yo no me daba cuenta. Entonces, me imagino que era algo como psicológico, ¿no? O sea, aquí, ¿qué se aconsejas que para que no le pase, o sea, que ella llegó hasta el límite de este hombre, de a los golpes? A lo mejor ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Este es foco amarillo, yo ahí me quedo y no le sigo para adelante. Sí, desafortunadamente, como lo mencionábamos hace rato, no hay una situación en donde un foco rojo o amarillo se prenda, ¿sí? Sino como se va dando dentro de la misma cotidianidad en la relación de pareja, ¿sí? No hay una base en donde digan la gran mayoría de las mujeres que han sufrido violencia con su pareja tienen el antecedente previo de maltrato en la familia. No, muchas de ellas fueron pues, niñas consentidas o fueron niñas que tuvieron todo, hubo buena relación entre sus padres, una buena convivencia. O sea, no hay unas características previas en donde digas las características de la mujer que va a ser víctima de violencia son tales, ¿no? Eso sería magnífico, porque hago un estudio psicológico, me doy cuenta de qué características tiene esa mujer y entonces intento modificar, ¿no? No existe tal. O sea, puede estar en un ambiente lo más tranquilo o puede venir de un ambiente muy caótico. O sea, no hay una regla. Sin embargo, cuando ya son mujeres víctimas de violencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora sí podemos detectar las características de la mujer que es víctima de violencia, es decir, se va modificando su personalidad para adaptarse al agresor, pero previo no hay un antecedente, ¿sí? Entonces, específicamente regresando a tu pregunta, creo que me amplié y me desvié un poco, ¿no? Pero creía importante explicarlo. Creo que es importante darse cuenta que la mujer idealiza a la pareja. Es una idealización mm, mental, emocional, en donde le pone, pues hablando, haciendo la semejanza de un árbol de Navidad, lo ve como un árbol de Navidad suizo con esferas gigantes, hermosas y brillantes, y todo lo que hace o deja de hacer la persona lo magnifica, ¿sí? Y entonces lo va idealizando cada vez más. Entonces, efectivamente, sí hay algunos pocos, pero como existe esta idealización en donde lo ve todo maravilloso, todo bonito, no se percata y sobre todo
el hombre que es agresivo con su pareja tiene situaciones muy sutiles de agresión. Este tipo de agresión es la psicoemocional. Sabemos que hay muchos tipos de agresiones, ¿sí? Lo que más se ve, y en la introducción tú lo decías, Maureen, el ver a esta persona ensangrentada que sale, que pide ayuda, pero hay otro tipo de violencias muy sutiles que te van denigrando, deteriorando, humillando, haciendo frágil, vulnerable y te van quitando la fuerza. Y entonces, como está combinado toda esta situación de debilitamiento emocional, no puedes pedir ayuda, pero aparte está la situación de miedo y aparte está la situación de idealización. Es una combinación de cosas que no permiten que la mujer se dé cuenta que está siendo agredida. Entonces, sí hay avisos previos y sí hay el repetir estos patrones de estas personas con diferentes parejas, ¿no? Y todas tienen características muy similares del tipo agresor. O sea, ahorita escuchando a la doctora me pregunto, o sea, ¿cómo fue tu noviazgo con él? Mi noviazgo fue un noviazgo muy corto. Él vivía en Estados Unidos, yo en México, era a distancia, entonces en realidad creo que no hubo mucho espacio para conocernos. Él se acaba de divorciar y y me había dicho, por ejemplo, que se había divorciado porque su ex era bipolar y no tomaba las medicinas y entonces estaba loca. Y pues, yo tenía 23 años, yo lo creí, fuimos novios 6 meses. También me dijo que él no podía tener hijos y que cuando nos casáramos se iba a hacer un conteo. Y resultó que no, que sí podía porque me casé embarazada. Y, y ya, o sea, así fue mi noviazgo y de ahí ya yo me mudé de México a Estados Unidos con él. Ok. O sea, tú te casaste y te fuiste sola. O sea, sola embarazada y con alguien que conocías poquito, pero pues ya era tu marido, ¿no? ¿En qué Sí, momento? alguien que conocía poquito, pero lo amaba muchísimo. O sea, alguien que era con quien decidí compartir mi vida. No, no es, sí lo conocía poquito, pero no lo sabía eso. Yo pensaba que lo conocía muchísimo y que era mi alma gemela y que éramos tal para cual. ¿Me explicó? Sí, que es como lo que está diciendo ahorita Judith, y si estoy mal, me interrumpes, Judith, es como que idealizas esta parte de, este es el hombre de mi vida y no me importa y me la juego, o sea, y estás enamorada, ¿no? Es como, pues, lo hago. Así es. Uh-huh. Sí, ¿En qué justamente momento fue eso. la primer señal de violencia que tuviste con él? O sea, que tú dices, ay, esto no es normal. La violencia empezó un día antes de casarme, que me dijo, chinga tu madre. Y de ahí dudé en casarme, pero aún así me casé. Y en la luna de miel ya empezaron las malas palabras. Y el primer contacto físico no crees que fue muy lejano, o sea, fue demasiado pronto, como al mes de casada más o menos, se enojó conmigo porque iban a venir su familia y yo había estado de verdad trabajando mucho y me dijo que hiciera unos hot dogs y le dije que los hiciera él y se enojó y fue la primera vez como que me sacudió y para mí fue como una pausa porque yo no entendía lo que estaba sucediendo y de ahí como a la siguiente semana ya me pegó con una toalla y a los 3 días ya me aventó y me sacudió y me sacó moretones en los brazos y, y ya como que yo en automático asumí que estaba viviendo una situación de violencia, pero no tenía a quién recurrir porque tenía muchísima vergüenza. Llevaba 1 mes y medio casada con él, estaba embarazada y no veía una salida y decidí, bueno, o sea, voy a tratar de no provocarlo porque él me decía que
que yo lo provocaba, era yo. Y en el inter de esto, recibí un email de su ex esposa en el que me dijo que la había ahorcado y que huyera de ahí. Y un poco sí lo enfrenté y me dijo que es como ella era bipolar, por eso escribía eso, pero que estaba loca y que nada que ver. Pero conforme fueron pasando los meses, yo cada palabra que ella me escribió, yo la empecé a sentir en carne propia. O sea, yo llevaba, yo creo que ni un año de casada y ya me había ahorcado, ya me había aventado, ya me había pateado. O sea, ya los golpes ya habían llegado a otro nivel. Ok, justo esto que está diciendo Susi, quisiera ampliar un poco más esta dependencia que se va creando en relación a, a la otra persona, al agresor, ¿sí? Esta pérdida de identidad, ese no creer en lo que yo sé, lo que yo puedo, ¿sí? El depositarle a él, al agresor, pues toda la vida, toda mi vida se la deposito a él, porque él es mi salvador, pero aunque sé que también es quien me agrede, pero voy teniendo baja autoestima con estas agresiones, voy perdiendo mi estima, aunque inicialmente yo había logrado muchas cosas y sin embargo con las agresiones, así como lo refiere Susi, cada vez que hay agresión, ya sea física, emocional, lo que hace es que la víctima se sienta pequeñita, que tenga miedo, que no se atreva. Y entonces él se va empoderando básicamente de de su agresión, ¿no? Entonces muchas veces la mujer mejor se calla, no dice nada. Como dice Susi, pues da pena hablarlo porque si se acaba de casar, tiene un mes de casada, y está embarazada y ahora sale con que a los familiares o a quienes les digo, oigan, ¿qué creen? Me ha ahorcado, me ha aventado la toalla, me pegó, me esto, lo otro, pues da mucha pena, mucha vergüenza. Y entonces, como estoy debilitada emocionalmente y él está más empoderado, porque justamente ante cada evento de agresión, ve que la mujer se calla y la mujer evita en la medida de lo posible que algo lo altere, porque entonces sabe que va a estar peor la repercusión de agresión, entonces trata de que todo esté perfecto, en orden. Y aunque todo esté perfecto y en orden, de todas maneras, va a haber un motivo, un motivo, pero un motivo que nadie se lo puede imaginar para que se prenda esa agresión y descargue sobre la víctima. Y Susi, me gustaría que nos compartieras, digo, yo sé que las dos están fuertes, pero ¿qué sufrías más, lo psicológico o lo físico? Sufría los dos, o sea, los dos espantoso. Lo que pasa es que mucha gente luego dice es que lo psicológico es peor porque no deja el golpe, híjole, pero el hecho de sentir, o sea, psicológicamente te lo digo, el hecho de sentir que alguien que yo amo me traiciona de esta manera y me golpea de esta manera y me puede herir, o sea, físicamente de esta manera, creo que repercute psicológicamente durísimo. O sea, yo te puedo decir que yo estuve envuelta en una sábana por años. O sea, de verdad, yo no podía ver más allá que aquí. Y no veía salida ni a mi parte psicológica ni a la violencia física que vivía. O sea, en mi vida ya era algo cotidiano, ambos, porque lo mío empezaba con violencia psicológica y luego se convertía algo más. O sea, era terrible.
Y durante todo el tiempo que estuviste, o sea, casada, o sea, el comportamiento era el mismo. O sea, ¿era continuo o era esporádico, a lo mejor los golpes, pero el psicológico continuo o era así? Toda mi relación. Golpes habían por lo menos una vez a la semana. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste casada con él? 3 años. Ok, 3 años. Mi pregunta es, a lo mejor aquí para Judith, ¿por qué después de ese tratamiento que recibe la mujer, entiendo que se empiezan a sentir muy chiquitas y que la autoestima está por el suelo y se crea una codependencia, deciden quedarse? Porque al final de cuentas es temor también el que tiene. Claro, sí. O sea, se involucran muchas cosas, como lo que ya hemos hablado. Esta también vergüenza ante la sociedad, ese cómo me atrevo, ese cómo me atrevo a delatarlo. Nadie me lo va a creer porque pues todos lo ven que es un ser humano lindo, precioso, que me brinda atenciones, etcétera. No me lo van a creer. Entonces, lo social pesa, pero más que lo social es el cómo, cómo me siento yo internamente, todas estas emociones que están dentro de mí, como habíamos hablado, la ansiedad, pero la ansiedad está conjugada con el estrés está conjugado con la incertidumbre con la desesperanza con la depresión. Entonces, si todas esas emociones y más están dentro de mí, no puedo yo dar el paso como para poder cortar. Me cuesta mucho trabajo hacerlo. Además, tengo mucho miedo porque si, si por no hacer nada o por no afectarlo, me ha intentado ahorcar, me ha pateado, me ha encerrado, ¿qué tal si me atrevo a decir yo algo o a pedir ayuda? Ahora sí definitivamente me mata. O se puede presentar el tipo de violencia llamada vicaria. Que entonces, como sé que ella, es decir, mi pareja, siendo yo el hombre, se desvive por los hijos, entonces agredo a los hijos para que entonces ella sufra. Es un tipo de violencia vicaria para que entonces así la controlo, ¿no? O sea, si tú te atreves a pedir ayuda, a salirte de la casa o lo que sea, bueno, pues voy contra los hijos, ¿no? Entonces, sí es una situación muy complicada en donde la mujer necesita de muchísimo apoyo, mucho apoyo externo. Qué bueno que Susi tiene estos grupos o esta red de apoyo, porque definitivamente una mujer sola no le cuesta muchísimo trabajo salir, combinándose todo esto que les estoy comentando, ¿no? De todas estas emociones encontradas. Aparte, y quiero comentarlo también, existe una situación llamada distorsión de la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? En determinado momento, con todo este bagaje de situaciones que hemos hablado, la mujer se aísla porque pues está llena de moretones, porque está delgada, porque está demacrada, porque él no la deja salir, porque le prohíbe ver a sus familiares, porque todo es malo, porque no confía en ella, porque hay baja autoestima, entonces mejor ni sale. Además, pues a lo mejor no tiene ropa que ponerse para ir a la fiesta, entonces se aísla, pero cuando llega a tener algún contacto con algunas personas y la gente, porque eso también se lee, la actitud de las mujeres víctimas de violencia. Y cuando la gente se le acerca le pregunta, ella distorsiona la realidad. ¿Qué es esto? Ella justifica que la acción de su agresor, pues tiene razón, porque pues le serví la sopa muy caliente. Entonces, pues si yo ya sé que no le gusta tan caliente, pues por eso la aventó, ¿no? O por eso en público me ridiculiza. Entonces trato de, ay, es que se levantó de mal humor, o lo hago como broma, es que perdió su equipo favorito, etcétera, pero siempre justificándolo o inculpándose directamente la mujer. Yo tuve la culpa, ¿no? Está de malas, tiene mucho trabajo, yo no he participado activamente
no le ayudo, etcétera, etcétera. Entonces hay una distorsión de la realidad que desafortunadamente al cabo del tiempo se la van creyendo ellas, ¿sí? O sea, no es solamente superficial para justificar la actitud agresiva de su pareja, sino tanto lo han repetido que desafortunadamente se lo creen. Y él nuevamente vuelve a crecer mentalmente en la mujer y ella se hace pequeñita. Entonces, estas llamadas, este de darnos cuenta de que la mujer, sin ser tan explícita, está pidiendo ayuda, hay que tener mucho ojo y poderle ayudar y poderle brindar estas redes y darle algún teléfono y lo que sea con el afán de que no se sienta sola, porque se sienten solas en el mundo, ¿sí? Y entonces va creciendo y se hace el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene 3 etapas, ¿no? Entonces, la fase 1 es esta situación de tensión, de que se va generando tensión, 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 la van humillando, la van ridiculizando, o sea, es una tensión tremenda, la mujer se hace pequeña, etcétera. La fase 2 es la fase aguda, viene el golpe, viene la patada, viene lo que sea. Y la fase 3 es la fase de reconciliación, en donde algunos, porque no todos, ¿no? Piden perdón, llevan las flores, se disculpan, se le llama también la fase de luna de miel, entonces la mujer dice, sí, pues no es tan malo, bueno, y entonces vuelve otra vez. La fase 1, la fase 2, la fase 3, y se va haciendo un círculo muy grande que pueden pasar años. Susi afortunadamente estuvo 3 años, ¿sí? Hay gente que pasa toda su vida y no se atreve. Sí, ¿puedo agregar algo? Perdón. Eso que dijiste de me pegó por la sopa caliente, o sea, quiero decir una cosa. Sí, hay hombres que te pegan por la sopa caliente y hay hombres que te pegan porque hiciste algo grave para ellos, ¿sí? Pero no hay ninguna justificación, o sea por algo súper leve, o sea por algo que tú piensas que es terrible, nunca mereces la violencia, porque muchas veces a mí lo que me pasaba es que sentía que lo que yo había hecho era una acción terrible. Por ejemplo, una vez seguía a mi exnovio en Instagram y él se enteró que seguía a mi exnovio en Instagram y me hizo un gran espectáculo y show y yo me sentía sumamente mal por haber hecho esto y digo, mi consecuencia fue grave y terminó en una pelea terrible en la que acabé siendo pateada, ¿no? Pero yo lo justificaba porque la acción que yo pensaba que había hecho para mí era grave, ¿no? Hoy, pero era por eso y también por la sopa. Entonces, no, y por la sopa como que me sentía menos merecedora que por lo de Instagram. Entonces, no hay motivo, no hay razón por la que tú tengas que recibir violencia. No existe. Nadie tiene por qué. Es lo mismo como una violación. O sea, puedes estar encuerada en la cama y decir que no, y si prosigue, eso es una violación. Así de sencillo. U otra cosa también, él pensaba que empujarme o tirarme con la toalla o patearme no era golpear, porque para él golpear era en la cara. Entonces, es importante que todas las mujeres sepan que el abuso no tiene que ser de que te golpeó, o sea, un empujón mal dado te puede matar. De verdad, un toallazo te deja marcado el brazo, un sacudidón te lastima, o sea, nadie tiene por qué tocarte de ninguna manera. Claro, claro, el ejemplo de la sopa fue lo más, o sea, lo más sencillo que puedas hacer. ¿Qué pasa si sirves la sopa caliente o fría o salada, ¿sí? Pero aquí es cómo lo interpretan ellos que les estás haciendo un mal y tú eres la tonta y tú eres la que no sabes y tú tienes que estar a su disposición y hacerlo perfectamente bien porque para eso estás. Y bueno,
si se da cuenta que seguiste a tu novio, a tu exnovio por Instagram, pues bueno, eso ya es lo peor de lo peor. Entonces ahí justamente es de lo que hablaba, o sea, viene la culpa hacia mí misma, hacia la mujer, dice, sí, yo tuve la culpa, claro, lo provoqué, ¿a quién se le ocurre seguir a mi exnovio? No, es que no debí de hacerlo, y entonces soy tonta, soy mala, no mido las consecuencias, no le doy su lugar, ¿no? Entonces todo se lo deposito a él y todo lo bueno a él y todo lo malo a mí. O sea, nada más. Susi, la verdad, mis respetos. Me imagino que todo este tiempo que estuviste con él estabas en Estados Unidos, ¿no? Viviendo con él, o hubo algún momento que regresas a la Ciudad de México con él. No, Pero, con él no. Con él siempre allá. o sea, fueron 3 años donde pues estabas lejos de tu familia, me imagino. Tu única familia pues era él y tus hijos, ¿no? Concluyo yo. ¿Y en qué Mi, momento después? No te escucho. no, mi única familia eran mis hijos y yo, pero también después mi mamá sospechó que algo estaba mal y mi mamá, poquitito tiempo antes de que pasara lo peor que llegó mi historia, mi mamá se mudó a Texas también a estar conmigo, porque ella sabía que algo estaba mal. Ok, me imagino que ahí ya estabas, ahorita acabo de decir lo peor que me pasó, si lo quieres compartir adelante. Ahí yo creo que tú también estabas en esta parte de reflexión de qué es lo que pasó para separarte definitivamente de él. Mira, cuando nació mi segundo hijo, me vine a México como 2 meses. Y en esos 2 meses, mis amigas me empezaron a buscar, me buscaron para una cosa de trabajo, como que empecé a ver que económicamente yo podía sobrevivir, empecé a ver que tenía amigas, que pues sí valía, que sí estaba bonita, que, que era como lo que él me había dicho, la mayoría de lo que él me había hecho creer era mentira y que en realidad yo era una mujer maravillosa. Pero me empoderé muy poquito, pero sí pude hacer un cambio y poder, como que salí del agua, tomé aire y me volví a sumergir en este mar en el que estaba. Y bueno, pues cuando vuelvo con él, yo ya estaba enojada, o sea, yo ya no quería estar ahí. No lo sabía, pero ya, o sea, ya empecé como a Ya tenías enojarme el con no él. interno. Sí, como, por ejemplo, ya él se enojaba y yo me daba cuenta que no tenía razón y yo ya hacía notar mi posición y le decía, a ver, o sea, aquí no. Y y un poco yo creo que eso fue lo que acabó de destruir todo, ¿no? O lo que acabó de salvarme. Una noche, todavía en México, yo le dije a él, le dije, yo creo que tú y yo tenemos problemas y hay que separarnos un tiempo, hay que ir a una terapia, hay que ver, yo creo que no quiero regresar. Y bueno, justo lo que dijo la doctora, él vino con flores, mariachis, regalos, no, por favor, regrésate ya. Y, o sea, de cuando me regresé a que pasó lo peor fueron 2 semanas. Eh, Fuimos a una cena a casa de mi mamá y él bebió muchísimo. Y cuando llegamos a mi casa, él me sirvió un tequila y le dije que pues no, que ya me iba a dormir con mi bebé, que tenía, o sea, era un recién nacido. Y me dijo, pues de todas formas estás agua. Y cuando me dijo eso, yo noté que ya no me importaba, que ya para mí ese ser humano era como un extra con el que iba a tener que vivir, porque yo tenía la idea en mi mente de que jamás me iba a divorciar y de que mis papás se divorciaron. Entonces yo nunca quería divorciarme y nunca quería separar a mis hijos de su papá, porque no era el mejor papá, pero era un papá, pues presente, ¿no? Y ya cuando me subí, él siguió tomando, subió y me dijo que con quién le estaba poniendo el cuerno. Le dije, o sea, con nadie, y real te lo digo, no le estaba poniendo el cuerno con nadie.
y me arrancó mi celular y se fue como hacia las escaleras. Y yo lo seguí porque yo ya estaba un poco empoderada. Y lo seguí, le dije, dame mi teléfono, y me dijo, no, eres una puta, y me dio una bofetada, y de la bofetada, yo un poco me traté de defender, y me aventó por las escaleras, y rodé como, o sea, como en una película, ya sabes cuáles, los stunts, no sé cómo se dice en español, se me fue, los extras, y ya estando como en la segunda parte para otras escaleras, él bajó y me siguió pateando y pateando y pateando y pateando, pero con furia, o sea, yo lo volteaba a ver y yo no sabía quién era ese hombre que me estaba haciendo esto, o sea, era otro nivel, o sea, yo nunca había sentido el miedo a morir, nunca había sentido la muerte, no tenía idea de lo que era hasta ese momento. De verdad, fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que de verdad ya no sentía dolor y yo solo sentía ganas de ya irme, de como era delicioso el sentir que ya estaba desapareciendo. O sea, por eso creo que la muerte se siente bien. Y de pronto él respiró y cuando respiró, yo respiré y regresé y me acordé que estaban mis hijos arriba. Entonces dije, no te puedes morir, no puedes. Y él respiró, agarró mi teléfono y se metió en su oficina como a ver con quién le estaba poniendo el cuerno. Y yo no sé cómo, me levanté y fui por mis dos hijos, los subí a mi camioneta, mi mamá se acababa de mudar y no traía GPS y yo no sé llegar a ningún lado sin GPS. Bueno, a la fecha ya sé, pero en ese momento no sabía. Es algo que me obligué a aprender ahora, ¿no? A así saber, a no tener necesidades, a solamente depender de mi cerebro y de mi ser. Y pues llegué a casa de mi mamá, no sé cómo, toqué la puerta, abrí, llamamos a la policía, vino la policía, hice una declaración, muy mal hecha la declaración porque yo tenía muchísimo miedo de que lo fueran a meter a la cárcel. Y tipo, ahí es cuando te das cuenta que hay leyes que tienen que cambiar porque nunca me dejaron reivindicar mi declaración, ¿no? Al siguiente día no me dejaron reivindicar la declaración, solo se toma la primera. Y al siguiente día cuando me desperté no me podía mover. No me podía mover. Entonces le dije a mi mamá, oye, mamá, yo creo que tengo perforado algún órgano porque este dolor que siento, yo había tenido a mis dos bebés sin epidural, o sea, soy una mujer sumamente fuerte físicamente, de verdad, mi umbral del dolor es muy alto y este dolor que yo sentía era otro nivel. Entonces me llevaron al hospital, bueno, resonancias magnéticas, todo, y resultó que tenía dos vértebras lumbares rotas, y esto solo sucede como en accidentes de trailers, de verdad. Y tenía, bueno, o sea, estaba completamente traumatizada toda la espalda, ¿no? Empecé a dejar de sentir los dedos de los pies y esa fue mi salida. No es que yo quisiera, no es que yo decidía y yo lo quiero dejar, no, es que la vida y me orilló. Estando ahí, para mí no había vuelta atrás, para mí no podía regresar, o sea, ya no podía, pero no es que no quisiera, porque yo sí quería regresar con él, porque yo pensaba que lo amaba todavía y yo pensaba que era mi culpa estar así como estaba. Y de pronto, bueno, mis papás, la verdad, me apoyaron muchísimo, toda mi familia, para mí ahí estuvo mi red de contención. Muchas mujeres luego me escriben que no tienen red de contención y precisamente por eso quiero que esta red que estoy creando permanezca y permanezca siempre para cualquier mujer. Siempre sepan que ahí estamos, ¿no? Que no, nadie estamos solas, nunca hemos estado solas, siempre nos hemos tenido, siempre hemos sido compañeras y hermanas.
Y me dijeron, pues tú ahorita no tienes sano juicio, lo has perdido. Entonces, no, pues nos vamos a ir a México y a que te recuperes. Y en ese tiempo que vine a México, yo empecé a meditar, empecé con terapia, empecé como a verme al espejo de una manera diferente y como que retomé un poco de fuerza y ya fue con híjole, me tardé como un rato, como un año de retroinspección, de entendimiento, de abrazar mi alma, de entender que no era mi culpa, que no era mi responsabilidad y que yo simplemente había sido una víctima, porque a mí me daba mucho miedo y mucha pena la palabra víctima. Yo pensé gente perdedora, gente que no podía hacerse responsable por sus acciones. Pero me di cuenta que eso no era ser una víctima, que ser una víctima es cuando no está en tu poder hacer absolutamente nada. Y en mi poder no estuvo. Y de verdad, por más veces que yo intenté dejarlo antes, yo no podía porque yo no veía más allá de mi nariz y yo no veía más allá del miedo y yo tenía muchísimo miedo y estaba muy apanicada y estaba viviendo tantos tipos de violencia porque también vivía violencia económica, o sea, vivía tantos tipos de violencia que yo estaba envuelta en una realidad que no, que era adversa, o sea, que era completamente distinta a lo que debería de ser, ¿no? Y iba por la vida diciendo eso, que él era bueno y que él me quería. Y el otro día una amiga me dijo que le dije que cuando estábamos solos me trataba mejor que cuando estábamos en público. Cosa que imagínate, si cuando estábamos en público me trataba mal, cuando estábamos solos le salía lo peor de lo peor. Él decía que era porque yo era una niña muy consentida y porque yo era una niña acostumbrada a que le hagan todo y ahora no, ¿no? Y resultó un infierno para mí, pero también un día dije, a ver, yo no voy a dejar que esto defina mi vida, porque si dejo que esto defina mi vida, pues mi vida va a ser patética para mí, o sea, no, esto tiene que ser mi mayor fortaleza. Y fue que empecé Mujeres Solidarias y fue que empecé a abrir mi corazón a otras mujeres. Primero, no tanto como lo he hecho ahora, pero empecé, ¿no? Empecé a ver mi corazón, empecé a sanarme y de pronto un día me vi en el espejo y dije, eres completamente una chingona, eres completamente maravillosa, mereces todo el amor, porque te amas, porque te respetas, porque has hecho un gran trabajo con tus hijos, porque de verdad a mis hijos nunca les ha faltado nada, nunca les ha faltado una mamá que esté ahí al pie del cañón, una mamá que luche por ellos, por su vida, por su camino. Y para mí esto que estoy haciendo es una lucha también por ellos, ¿no? Porque el mundo sea un mejor lugar para ellos. Y de pronto, ese día, bueno, conocí a mi esposo, el día que te estoy contando que de verdad me vi en el espejo y lo dije en voz alta, dije, eres wow. Y ese día conocí a mi esposo y hoy estoy casada con él, pero siempre quiero hacer hincapié en que mi historia no es una historia de éxito porque me casé y ahora tengo una familia con otra bebé y somos una familia de 5 maravillosa. Esto es algo que es parte de mi historia, pero no, mi historia de éxito está en haberme ido de ahí. Porque si yo no me hubiera ido de ahí, yo ahorita no estaría aquí enfrente. Yo estaría muerta. Y así miles de mujeres, miles de mujeres. La historia de éxito está en irse. Esa es la primera. De ahí vienen 1,000,000,000 de historias de éxito porque tú eres éxito. Y de pronto empecé a ver otra historia de éxito en crear mujeres solidarias, otra en haber hecho mi vida, pero otra en volver a amarme, en volver a quererme, en volver a confiar en mí, en volver a ser yo, en quitarme toda esa carencia que adquirí, en entender que yo merecía amor absoluto, en que yo merecía una pareja maravillosa, un trabajo maravilloso,
que yo merecía toda la abundancia del mundo, del amor en mi persona, y que yo merecía también dar toda esa abundancia y dar todo ese amor que yo tengo en el corazón a otras mujeres y a otros seres, ¿no? Entonces, para mí ahí está la historia de éxito, no en el haberme casado. Y cosa que estoy feliz y que de verdad me casé con un hombre que es un tipazo y que es un lindo y que, digo, tenemos algún problema una que otra vez, pero nada fuera de este mundo. Tengo unos hijos que están sanos, que respetan a las mujeres, que estoy tratando de inculcarles ese respeto a la mujer. Tengo una hija que es una bebé que tiene 5 meses, que créeme que le voy a inculcar todas las herramientas que yo pueda, ¿no? Entonces, ahí está mi historia de éxito. Aquí lo importante es, como dice Susi, es creer en uno, creer en ti, darte cuenta de que eres una mujer y que vales por ser lo que eres y que has tenido logros en tu vida. Y es esa revalorización hacia la mujer, o hacia ella misma, para enfrentarse y para voltear y decir, esto no lo merece nadie, no lo merezco yo. Yo no tengo por qué estar, aunque lo ame mucho, porque existe todavía esa situación de que lo amo, es mi vida. No quiero repetir el patrón de mis papás que se divorciaron. O sea, tengo que aguantar porque quiero ofrecerles a mis hijos un hogar lleno de papá, mamá, experiencias, vacaciones, etcétera. Pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de qué? Efectivamente, cuesta mucho trabajo, ¿no? Tener ese respiro, o algunas mujeres no lo pueden detectar, no pueden tenerlo, pero sí es un trabajo interno. Esto es muy importante. Sí es importante la meditación, yoga, la terapia. La terapia te brinda una serie de aspectos para que se empodere la mujer, para que crea en ella, para que se dé cuenta que lo que ha vivido y ha normalizado dentro de la convivencia diaria de agresión, es una situación diaria, como dice Susi. Una vez a la semana me golpeaba, pero lo psicoemocional era de todo el tiempo. Entonces, es darte cuenta que no mereces vivir en una relación así, no mereces estar con tanto miedo, con esa codependencia, con esa ansiedad, con esa depresión, con esa desesperanza, con esa desvalorización. O sea, aquí lo importante es empezar a trabajar. Es un trabajo interno muy fuerte, no es sencillo, pero es un trabajo interno de empezar a darte cuenta de lo que tú eres, de lo que tú vales, de lo que tú realmente puedes brindar, ¿sí? Y muchas veces, como a Susi le sucedió, o sea, ya estaba a punto de dejarse morir. Ok, esta es la muerte, no se siente tan feo, me voy. Y los hijos son los que hacen que despiertes y voltees y dices, a ver, tengo hijos, como le dijo a ella, lo pensó, tengo que salirme con mis hijos, ¿sí? Los hijos muchas veces son el motor, pero muchas personas también por los hijos se tienen que quedar, porque entonces, como hay violencia económica, hay violencia patrimonial, hay violencia física, emocional, sexual, pues entonces, ¿con qué voy a mantener a mis hijos? ¿Qué les voy a poder brindar si yo estoy deshecha? ¿Y qué les puedo brindar a mis hijos, no? O sea, no todas tienen el apoyo familiar que afortunadamente Susi tuvo. O sea, por eso es importante el grupo de mujeres, el escucharse, esta red de apoyo, en donde sepan que efectivamente hay gente que está ahí, que las puede escuchar, crear un WhatsApp, que pueden hablar, que pueden decir, que pueden comentar, que no se van a sentir criticadas, ni señaladas, ni etiquetadas. Y que entonces eso les da el empoderamiento y poco a poquito van subiendo la escalera para ser más fuerte, ¿sí? Entonces, sí es importante, aparte del trabajo interno, de creer en ellas, de darse cuenta de toda la trayectoria de años que han tenido y de todos los logros que han tenido y que a pesar de las circunstancias han salido adelante, es empezar a creer en ellas
y darse cuenta que pueden brindar, porque no puedes brindar nada, ni siquiera a tus hijos les puedes dar amor si tú no te quieres a ti misma. No me queda más que decirte que muchísimas gracias por compartir tu testimonio. La verdad, ahorita que dices, hasta aquí llegué y ahí cambia mi vida, creo que es uno de los límites más fuertes que has puesto en tu vida, porque es como renacer, volverte a conocer, ser capaz de lo que hoy eres, ¿no? Y ya cuando estás en este camino de amor propio, porque así es, creo que ya en automático pueden pasar adversidades, pero dado que constantemente estás trabajando en ti internamente, como ser humano, no importa dónde te pares, vas a brillar, vas a generar. Estás generando como pareja, ahorita con tu esposo, estás generando como madre, con tus hijos, con tu movimiento, y aquella pesadilla que viviste, pues a lo mejor a veces dicen que a veces de las cosas malas, si sabemos sacar de las cosas buenas, te fortalece, y no por algo, pues hoy te tenemos en Es Tiempo de Hablar con un testimonio que seguramente no es el único, hay muchos más, hay otras que ya ni siquiera lo pueden contar, y pues me queda más que decirte que sí eres una chingona. Y mi admiración total. Y pues espero pronto coincidir, y también a la psicóloga Judith, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que siempre tener un especialista sobre el tema y un testimonio embona bastante bien, porque a final de cuentas, pues tú eres quien lo vives como testimonio. A mí me pasa también. Y cuando un especialista está y va embonando con lo que tú has vivido, y estás de acuerdo, porque a veces que ni siquiera cuando tú no sales bien del proceso, cuando no estás de acuerdo totalmente con el especialista y siempre estás a la defensiva, es que a lo mejor tienes todavía cosas que trabajar internamente, pero cuando embona como embonó hoy, la verdad creo que es una de las cápsulas que mayor información se va a llevar. Aparte estuvo emotivo, y muchísimas gracias, Susi, por estar el día de hoy aquí en Es Tiempo de Hablar. Si te quieres despedir, me daría mucho gusto, y que compartas tus redes sociales y también cómo te pueden apoyar en tu movimiento. Muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Para mí es un honor haber compartido con ustedes. Mira, mis redes sociales son @SusiEnchanted, es mi personal. También tengo @mujeres.solidarias, y en Facebook me puedes buscar en Mujeres Solidarias. Es el que sale hasta arriba, porque ahora hay varios, pero es el que sale hasta arriba. También me pueden contactar si es que lo necesitan por mi WhatsApp. Es 55 37 05 40 55. Solo por WhatsApp. Llamadas no, porque recuerden que de verdad tengo hijos, no me da la vida. Ya nos ponemos de acuerdo y hacemos una llamada si es necesario. Muchísimas gracias. Estoy feliz de haber podido compartir con ustedes y espero que podamos convivir y darnos un abrazo muy pronto. Bien, yo también antes que nada quiero agradecer a todas por esta invitación, por esta participación, y porque me den la oportunidad de pues dar mi punto de vista. Hablo acerca de la experiencia con mujeres, 10 años con mujeres víctimas de violencia. Y bueno, creo que podemos entre todas las mujeres seguir ayudándonos. Muchas gracias por la invitación. Mi correo electrónico es Judith, todo con minúscula, MTZ, Franco, pero hasta la N, Fran, @yahoo.com.mx, ¿sí? Y también en el WhatsApp, también les pediría que sea por vía mensaje, y yo me comunico inmediatamente con ustedes, porque luego ahorita estoy dando terapia por videollamada y no puedo contestar las llamadas. Entonces, mi teléfono es 55 231 95 796. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Vitaminas, pues ahora sí, mujeres, no están solas. Es tiempo de hablar, levanten la mano y que no les dé pena en qué condiciones están viviendo. Y recuerden que estamos in touch.